Muy buen día a todos. Bienvenidos a esta segunda clase del curso sobre el origen y sentido de la universidad, que está a cargo del profesor Eduardo Mayo Huergo, que ya es conocido por ustedes como colaborador generoso de la Fundación Santa Ana. Vamos a presentar hoy una clase que tiene que ver con el origen histórico de la universidad. En la clase pasada hemos presentado la problemática del curso y hoy nos toca entrar en la historia de la universidad a través de sus orígenes, ¿sí? Voy a hacer un breve comentario sobre la imagen que nos va a servir de fondo de la clase, en la que tenemos los emblemas heráldicos, podríamos decir, y diplomáticos de las 4 universidades más antiguas, que son Bolonia. Este es el sello de la Universidad de Bolonia. Acá lo dice, signo del gran estudio boloniense. París, este es un blasón de la Universidad de París que procede del siglo XV aproximadamente, y es el que durante todo el resto de la historia de París la identificó, ¿no? Donde se ve claramente el emblema de la monarquía francesa, ¿no? Y la sabiduría procediendo de lo alto, ¿no? Que es un tema que hemos presentado en la clase inicial. Este es también el blasón de la Universidad de Oxford, ¿no? Que tiene como centro un libro abierto con 7 sellos y en el que se lee Dominus Illuminatio Mea, o sea, el Señor es mi luz. Ese es el comienzo del salmo, y ese Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? ¿No? Dominus Illuminatio Mea. Y este es el sello hecho en relieve, en piedra, de la Universidad de Salamanca, que lo dice aquí también en el borde, Sigillum Universitatis Studi Salmantini, sello de la Universidad del Estudio de Salamanca, ¿sí? Bien, y hay 2 fotografías que también ilustran la vinculación de alguna manera de todo este mundo, porque estas 4 universidades pertenecen, la una a Italia, la otra a Francia, la otra a Inglaterra, la otra a Castilla, es decir, a España, ¿no? Pero es un mundo interconectado, es lo que quise demostrar, una unidad espiritual, moral, religiosa, que es la raíz de esa unidad. Este es el Colegio Español en Bolonia, que es actualmente el edificio más antiguo que se conserva de la Universidad de Bolonia. Es el colegio al que iban los estudiantes españoles, ¿no? Y se alojaban los estudiantes españoles que asistían a clases en la Universidad de Bolonia. Y sigue cumpliendo esa misión. Sigue existiendo el Real Colegio Español de Bolonia. Y se ve que es un claustro, ¿verdad? Con su pozo en medio. Y este es un grabado del siglo XVIII que representa parte de la ciudad de París, en la zona del barrio latino, es decir, el barrio universitario, latino por la lengua en que hablaban los estudiantes y los maestros. Y aquí se ve el colegio de los dominicos en París, porque cada orden religiosa tenía su colegio donde se alojaban los miembros de la orden que iban a la universidad. Y también los catedráticos de la orden que enseñaban en la universidad residían en el colegio de la orden, ¿no? Este es el colegio, lo que se ve acá es la iglesia y el colegio de los dominicos de París, el colegio de Santiago, Saint-Jacques, que le da nombre a la calle, hasta el día de hoy, la Rue de Saint-Jacques, la calle de Santiago. Y en ese colegio se alojó, por supuesto, nada menos que Santo Tomás de Aquino, ¿no? Discípulos del cual van a ser los que harán la gloria de Salamanca más tarde, entre los siglos XV, XVI, XVII, ¿no? De manera que tenemos aquí, y Santo Tomás de Aquino, que estudia y enseña en París, es un hombre que procede del Reino de Sicilia, ¿no? Donde hay otra universidad que aquí no está, pero es un poquito posterior apenas a esta, que es la Universidad de Nápoles, ¿no? Bien. Bueno, con esto quise hacer una introducción para explicar la imagen de fondo, y ahora vamos a oírlo a Eduardo. Muchas gracias, Eduardo. No, al contrario. Bueno, muchas gracias nuevamente. Es un gusto estar en un curso más de la Fundación y en una casa tan querida, particularmente por mí, como el Instituto de Teología, a quien debo buena parte, si no la más tierna, inspiradora, piadosa de mi formación, ¿no es cierto? Así que es un gusto y me uno, como no, no solamente al
festejo, ¿no es cierto?, de los 800 años de la Universidad de Salamanca, por una renovación de la universidad, por una vuelta a la formación tradicional de la universidad, que es lo que vamos a tratar de mostrar ahora, sino también al cincuentenario de esta casa y al aniversario del natalicio de Monseñor Ruta, ¿no es cierto? Así que varias son las grandes causas que nos convocan. Hablar de la universidad, hablar de los orígenes históricos de la universidad, es hablar de la educación, del origen particular de una institución que tiene que ver, no digo ninguna cosa nueva, con la educación. Entonces, yo creo que es bueno plantear como base de partida una prehistoria en la que se inscribe luego la universidad, porque no sale como un hongo de la nada, evidentemente, pero sí tiene, claro, después veremos su impronta y su carácter personal, particular. Yo comienzo con la idea de la educación, ¿no? Porque la universidad va a estar en la gran y larga tradición educativa occidental. Y ahora vamos a hacer algunas salvedades al respecto, ¿no? Porque es este tipo de educación que se va a dar en la universidad y que ya está prácticamente extinguiéndose, lamentablemente, en nuestros días, no es más que la continuidad, ¿no?, y renovación de la misma tradición educativa, universitaria, escolar, digamos. Y nosotros, como tradición, somos pueblos, somos integrantes de la tradición occidental que comienza ni más ni menos que en Roma y en Grecia. Entonces, me pareció bueno empezar con algunas ideas, brevemente, no yo tengo que hablar de la universidad, pero brevemente en este sentido, ¿no? Entonces, la educación es una actividad humana, yo digo, difusiva del amor al saber, ¿no? Es decir, quien ama el conocimiento quiere darlo a conocer, ¿no es cierto? No se lo quiere quedar para sí mismo. Quien ama algo desea darlo a conocer, desea ser parte a quienes desconocen ese tesoro para que también se beneficien de él por aquello que el bien es difusivo de sí mismo, ¿no es cierto? No se puede precisar entonces un inicio de la actividad docente porque es inherente a la condición humana, pero se puede conocer cómo es que se educaron las civilizaciones y qué influjo tuvo esta en su progreso cultural. Nuestra cultura occidental, como es bien sabido, entonces nace en Grecia y se continúa en Roma para luego dar alcance y esplendor en la era cristiana. Déjenme entonces comenzar enmarcando la institución universitaria en lo que daríamos en llamar la prehistoria de la universidad. Los griegos han desplegado un verdadero plano, camino para la formación humana, juntamente con ellos, son ellos, los creadores del auténtico humanismo, que nada tiene que ver en un sentido actual del término a veces. El humanismo griego significó la educación del hombre de acuerdo a lo que éste es, de acuerdo con su esencia, con su auténtico ser, o como diría Píndaro, llegar a ser quien uno es, ¿no? O en términos platónicos, la idea del hombre es la que inspira y empuja esta educación, y no la de tal o cual hombre, sino la idea de hombre, ¿no es cierto? Entonces uno se forma, se educa para ser lo que todo humano, todo ser humano necesita ser. Pero esta idea tampoco es aislada de cualquier esquema espacio-temporal, es una forma en que se desarrolla en un pueblo concreto que permanece a través de diversas épocas. No es ya la humanidad en abstracto, sino en concreto esta humanidad, ¿no es cierto?, que nos toca educar. Y que les tocó educar a los antiguos, y que les tocará educar en el futuro también. Sin duda que los helenos, entonces, transmitieron a la posteridad un conjunto de conocimientos imperecederos, como se dirá después, ¿no es cierto?, los conocimientos de la sabiduría perenne,
Pero las formas de enseñanza eran marcadamente griegas, y el objetivo incluso también, ¿no? Es decir, no era lo mismo la educación espartana que la educación ateniense, la educación romana, la educación cretense. Evidentemente, tenía algunos matices que hacían diferente, ¿no? Sería un grave error perder esta perspectiva cuando lleguemos a analizar la educación en la universidad. Quiero decir, si bien hay una continuidad, no es sin más una renovación, una puesta en actualidad de aquella educación, ¿no es cierto? La paideia griega es un ideal del hombre total, en lo espiritual, en lo intelectual, físico, se preparaban tanto el ciudadano de la polis como el militar. Si tuviésemos que considerar el objetivo de la paideia griega, ya sabemos, este es conseguir la arete, que viene siendo un vocablo difícil de traducir, pero más o menos podemos decir no tanto virtud, sino una idea general de perfección o excelencia, ¿no? Excelencia humana en aquello que el humano debe ser, ¿no es cierto?, o que es, y que por lo tanto tiene una tarea a lograr, y eso se logra mediante la educación, ¿no es cierto? Pero inicialmente, bueno, arete no lo significó en un sentido moral, ¿no? Así por lo menos lo dice Jager. La educación en Grecia siempre estuvo de la mano de la contemplación. El ocio, condición fundamental de todo orden social justo, les otorgaba el escenario adecuado para alcanzar las más altas cumbres de la sabiduría humana. La academia fundada por Platón en los bosques de Academos, el gimnasio creado por Aristóteles cerca del templo de Apolo Lisias, o el cinosagro de Diógenes y Antístenes en las afueras de la muralla de Atenas, pero también la estoa o pórtico cubierto donde enseñaban Zenón de Sitio y los estoicos, rodeado de hermosas columnas, o los jardines de Epicuro, también hermosos, donde, alejados de la ciudad, los hombres entonces podían filosofar en lugares bellamente decorados para la ocasión. Y desde ya el ágora, plaza central de la polis griega, donde discutían y aprendían los sofistas que combate Sócrates. Roma entonces, de luego, va a continuar esta educación añadiéndole un cultivo más especial, como sabemos, en el derecho y la justicia. La educación recibida en el cursus honorum para ejercer las diversas magistraturas políticas marcaba el carácter más bien práctico de la educación en Roma, a diferencia de la griega, que tenía un fin, o que era considerada como un fin en sí mismo, educarse, también para el fin de la polis. Y entonces los romanos se educaban intelectualmente en la escola, de donde viene nuestro nombre escuela, ubicadas en las entradas del foro, según estudios arqueológicos, y físicamente en la palestra, que era un centro también de formación más bien física, que era originariamente griego también, y que ellos hay un edificio de una palestra muy bien, todavía permanece intacto que prácticamente en Pompeya, ¿no? Es decir, y ahí están los ideales que van a nutrir entonces la educación occidental. Y esta idea griega, romana, se expresa en el ideal que conocemos de Juvenal, ¿no es cierto?, en las sátiras, que dice mens sana in corpore sano, que en realidad lo refiere a la forma de orar, ¿no? Y la oración en realidad originaria de Juvenal es: hay que orar para tener una mente sana en un cuerpo sano. Pero bueno, ahí está la idea conjunta de la mente y el cuerpo, el alma, la parte material y la espiritual, la unidad que eso tenía. La educación así entendida es aquello por lo que una comunidad conserva y transmite singularidades y originalidades de su cultura y de su espíritu. Ya en los comienzos de lo que podríamos llamar la antigüedad cristiana, época coincidente con la decadencia y caída del Imperio Romano de Occidente, se comienza a instalar sobre las tierras del disgregado imperio los reinos bárbaros. Por esta misma fragmentación no podemos hacer un análisis común, ya que el desarrollo de cada reino fue distinto al de los demás. En el resto del imperio que quedaba, Bizancio, o lo que va a ser después el Imperio Bizantino, que consiguió permanecer medianamente inmune a las invasiones, se prosiguió con este tipo de educación académica. El Oriente Romano se hizo rápidamente cristiano, instaurándose importantes escuelas en las ciudades como Pérgamo, Atenas, desde ya, Bizancio, Antioquía, y uno de los centros de mayor relieve en este sentido fue la escuela griega, egipcia, de la ciudad de Alejandría. Allí se situaron una serie de escuelas, ¿sí?, que podríamos llamar las escuelas de Alejandría,
Y encontramos la escuela filológica, la escuela filológica donde pertenecían grandes bibliotecarios, por ejemplo, se formaban allí. La escuela neoplatónica de Alejandría, de la que era miembro, por ejemplo, va a ser miembro después Juan Filopón. La más importante para el tópico que estamos estudiando es la escuela catequética de Alejandría. Allí, por lo menos desde el siglo II, se enseñaba formación cristiana, por hombres como sabemos la seguidilla de grandísimos nombres: Panteno, Clemente, Orígenes, incluso después Atanasio, ¿no es cierto? Sus raíces se hunden, según cuentan las tradiciones, hasta la fundación de esta escuela de San Marcos Evangelista. Su método, en consonancia con la tradición oriental, que es siempre más mística y menos especulativa que la occidental, era simbólico, alegórica, es decir, primeramente daban gran importancia no a la palabra escrita, sino a la proferida por la boca del maestro. Una reminiscencia socrática, claramente, ahí. Y cuidaban mucho de lo que se escribía y quién lo hacía de la manera correcta y a quién se le daba ese conocimiento oculto, secreto, ¿no? Esta educación no tiene ya un valor meramente formativo, sino que es soteriológica, dado que la conciencia de la antigüedad cristiana sobre la salvación era muy sensible. Aquí el plan de formación de esta escuela lo va a mostrar claramente Clemente de Alejandría, con su tríada, ¿no es cierto?, protrético, pedagogo y estrómata o didáscalo, que ya en algún momento lo he mencionado, porque gracias a que yo estuve estudiando, entonces siempre recuerdo y trato de vincularlo a Clemente, manteniendo la llama viva, porque hizo una gran obra, y toda la escuela, ¿no es cierto?, hizo una gran obra de educación, unida a esa educación a la salvación. Pero luego ya en el Occidente, la latinización de la educación en el siglo IV tiene como figura central, evidentemente, a San Agustín, gramático, retórico, de Tagaste, Cartago, Roma, Milán, grandes centros de educación de aquel entonces, y que si bien nunca San Agustín fundó una escuela más o menos ordenada, Cassisiacum, ¿no es cierto?, Cassisiaco, ahí no se sabe bien dónde está, ¿no?, pero cerca de Milán, el norte de Italia, se formó una escuela, bueno, sí, de formación filosófica, intelectual, espiritual, ¿no es cierto? Así como después, en el siglo VI, Casiodoro, luego del incidente con Boecio, va a fundar Vivarium, y entonces allí también, ya generar, ¿no es cierto?, porque por eso entiendo que es un buen, Casiodoro es un buen patrono de los bibliotecarios también, porque había fundado una importantísima biblioteca en ese momento y era una escuela importante, porque estaba esa conciencia de educación, ¿no es cierto? Casiodoro procuró allí cristianizar las formas de educación pagana y sistematizarlas como un cuerpo enciclopédico de conocimientos en sus instituciones secularium literarum, ¿no es cierto?, en las famosas instituciones. En el impulso dado a la educación cristiana posterior a la edad patrística, encontramos ya un desarrollo progresivo, pero no ya a nivel individual, sino escolar. Las primeras escuelas cristianas de formación en un mundo barbarizado fueron las escuelas monásticas. Allí se iba desarrollando un programa que, según la clásica división entre el trivium y el quadrivium, se profundizaban conocimientos tendientes, evidentemente, a la ciencia teológica, pero no descuidando los clásicos de aquel entonces, griegos y romanos, y la filosofía misma. Pero claro, marcadamente la escuela monástica tiende a la formación teológica. Y desde allí, ¿no es cierto?, la contemplación de las distintas, ya marcando la jerarquía de la educación. La enumeración de estas 7 artes liberales ya aparece en la obra del escritor latino Marciano Capella, en su Satiricon, o de nuptis philologiae et mercuri et de septem artibus liberalibus libri novem, entre el 410 y el 430 aproximadamente, ¿sí? Es decir, el Satiricon. Las instituciones no eran más que lo que los mismos monasterios
¿no?, que educaban, ofrecían. Es decir, el que iba a educarse era un monje, pero también podía ser a veces, digamos así, algún laico que, pudiendo acceder, no solo por una condición económica, que no sería mayor, me imagino, pero sí por una condición social de poder hacer eso y no tener que trabajar en sus dominios, ¿no es cierto? Entonces pequeños nobles de las surgientes burguesías o eventuales burguesías, diríamos así, a veces llevaban, o hay constancia de que llevaban a sus hijos a tener cierta educación que en ese sentido no era más que saber leer y escribir, por lo menos, ¿no es cierto? Bajo el amparo de los monasterios, en general benedictinos, se educaban no solo los monjes, sino también los laicos. Sin embargo, la sistematización no era lo que abundaba en este tipo de educación. Era muy difícil conseguir maestros y elementos adecuados para dar clases, sobre todo libros. En esta época amenazada por constantes invasiones, el papel era escaso, los libros en consecuencia también. La producción cultural entonces quedó prácticamente en manos de estos monasterios. Entre las diversas tareas estaba el del copista, el del monje copista, que en el scriptorium copiaba y mantenía la cultura viva, ¿no es cierto?, con sus instrumentos. Algunas de las escuelas monásticas más importantes se ubicaban en los monasterios, algunos actuales todavía, como el de St. Gall, en Suiza, Fulda, en Alemania, fundado por San Bonifacio, queriendo hacer de allí una especie de Atenas nueva, Atenas occidental, ¿no es cierto? Clonmacnoise, que queda en Irlanda, Lindisfarne, famoso monasterio saqueado por los vikingos, ¿no es cierto? Lindisfarne, que era un gran monasterio, y Corbie, en la actual Francia también. Esos serán algunos de los nombres para tener una idea de cómo estaba distribuido, porque esos nombres no van a quedar en las futuras universidades. Ninguna universidad hoy hay en estos lugares, en St. Gall, por ejemplo, en Fulda, pero no van a ser desde allí las bases en las que surge la universidad. En el Renacimiento carolingio, con cierta unidad también, Carlomagno procuró traerse al monje Alcuino, ¿no es cierto?, en el encuentro que tienen en Parma, lo hace traer desde York, o sea, desde el otro lado del mundo, hacia Aquisgrán, y fundar una verdadera escuela internacional por la cantidad de miembros que había en esa universidad, no universidad, en esa escuela, que fueron sucediéndose durante los años, no todos al mismo tiempo, pero que formaron ciertamente un antecedente muy importante. Tenemos para nombrar por lo menos a Rabano Mauro, preceptor Germaniae, ¿no es cierto?, es decir, el educador de la Germania, a Scott Eriúgena, va a llegar un poco después, a Irlanda, Fredegiso de Tours, pero vayan manteniendo, ¿no?, las ciudades, ¿no?, es decir, Rabano Mauro alemán, Scott Eriúgena irlandés, o escocés-irlandés, Fredegiso de Tours, Amalario de Metz, Ilduino de Saint-Denis, Pedro de Pisa, Paulino de Aquilea en Italia, Pedro de Pisa, Paulino de Aquilea y Pablo el Diácono son italianos, Agobardo de León y Teodulfo de Orleans, que si bien son españoles o hispanos, van a ocupar cátedras cátedras episcopales en Francia. Es decir, un plan integrador de lo mejor que había en aquel momento. De hecho, Alcuino se trae su biblioteca, parte al menos de su biblioteca, a Aquisgrán, lo cual muestra, bueno, la dificultad que había de libros y de educación, y entonces, digo, esto hay que tenerlo en cuenta cuando hablemos ahora mismo de la universidad. Las escuelas palatinas que surgen allí, ¿no es cierto?, son una instancia, a veces no continuada en el sentido de que terminaba una y empezaba la otra, continuaban las escuelas monásticas, siguen hasta hoy, pero las escuelas palatinas surgen en el palacio, la educación ya ligada al emperador, al rey, ¿no es cierto?, al monarca. Luego tenemos las escuelas episcopales al mismo tiempo, luego las catedralicias. Episcopales no siempre, algunos historiadores de la educación no siempre los ponen iguales. Episcopales podía ser del obispo, y es evidente que el obispo está en la catedral, pero catedralicias ya que funcionaban, ¿no es cierto?, en la catedral misma.
tenemos que imaginarnos como las aulas que hay aquí en la universidad, aquí abajo, en donde funcionaba la educación. Su lema, en este sentido, era litera et mores, sí, para que también consideremos cuál era el ideal educativo. Las letras y la moral, las costumbres, ¿sí? La educación moral. La Iglesia entonces se convierte en el centro de la cultura al asumir en su mismo recinto los libros de la sabiduría de entonces, y surgen entre los siglos 11 y 12 las escuelas de Chartres, Saint-Victor, Reims, Toulouse, Palencia, Leipzig, Pisa, Siena, también todas escuelas, y es interesante detenernos un segundito en Chartres, porque Chartres fue probablemente de todas estas, sin duda, junto con Saint-Victor después, pero muy, muy por encima, yo creo, la escuela madre, ¿no es cierto?, del momento y de la región, porque era importantísima la cantidad de nombres y de sabios y de escritos que se daban y se proliferaban allí, ¿no es cierto? Ivo de Chartres, Bernardo de Chartres, Gilberto de Poitiers, Thierry de Chartres, Guillermo de Conches, Juan de Salisbury, que incluso después va a ser obispo de esa ciudad, siendo inglés, ¿no es cierto? Entonces Chartres es interesante, ¿por qué? Porque si bien es una gran escuela que investigaba la ciencia, diríamos así, de aquel entonces, no va a ser una gran universidad después. Hay algo en la universidad que el espíritu de Chartres no quiso continuar, y entonces sí, París va a surgir como la gran universidad, ¿no es cierto? Cuando uno va hoy todavía a Chartres, en la misma catedral, están, ¿no es cierto?, esculpidas las imágenes sobre el relieve de la universidad de las imágenes que evocan las disciplinas del trivium y el quadrivium, por ejemplo, puestas en determinados filósofos o pensadores, ¿no es cierto? Está Aristóteles mismo, está. Es interesante, pero no va a ser una base para la posterior universidad. Uno creería que sería normal en su desarrollo y sin embargo no. Entonces, ahora sí, ¿cómo salen, cómo surgen? Este es el ambiente que venía cultivándose. Todo también, habría que hacer muchísimas anotaciones o comentarios más que no se pueden, pero todo se fue dando en la medida en que la situación social, política, económica lo permitía. Carlomagno no logra consolidar también su proyecto educativo porque los magiares, los sarracenos, ¿no es cierto?, los vikingos invadían el imperio constantemente. Es decir, uno no puede educarse en medio de una conmoción social de ese momento, y no habrá dinero. Entonces, una serie de condiciones que debían darse para que también la universidad surja. Llegados al siglo XII, al siglo XIII, que es el surgimiento propio de las universidades, vamos a ver este surgimiento especial y qué características tenía, porque no es una instancia más en este sentido. El especialista Walter Reich dice, cito al respecto, la universidad es una institución europea. En realidad es la institución europea par excellence, por excelencia. Es decir, junto con algunas otras universidades, las instituciones, los gremios, ¿no es cierto?, y algunas otras instituciones que surgieron fuertemente en lo que llamamos la Edad Media, la universidad es la principal, evidentemente. Y esto porque fue una creación, o la creación más importante y duradera de la Europa cristiana medieval. Además, es la única entidad que se ha conservado prácticamente como surgió, en sus generalidades, más allá de que la orientación a veces esté perdida en la formación, pero en sus generalidades, en su funcionamiento, ¿sí?, en sus puestos incluso, en la forma de lo que llaman las cátedras, los profesores, la forma de dar clases. La sociedad medieval estaba fundamentada en tres estamentos: oradores, velatores y laboradores, ¿no es cierto? Es decir, los que rezan, los que hacen la guerra y los que trabajan. Esta distribución respondía a una categoría social que podemos alterar o bilocar en regnum, sacerdocium, studium, ¿no es cierto?,
el reino, la cuestión política, la cuestión religiosa del sacerdocium y el estudio. Integrados, obviamente, ¿no es cierto? Pero integrados, pero en esos tres órdenes. La universidad, el saber se da justamente de manera universal, como la misma palabra lo dice, ya que habiendo florecido la conciencia de la interdependencia y jerarquización de los saberes, que se venía afirmando desde siglos pasados, la educación da un salto y se formaliza en la Universitas Studiorum. Universitas es un término latino derivado de unus, unidad, y verto, que conlleva el sentido de volver. Conjugados estos elementos semánticos, universitas significó la unidad de cosas diversas o la unidad en la diversidad. Lema de más escolástico, ¿no es cierto? Y también la unidad de personas, ahí se entiende bien, la asociación de personas destinadas a educarse, maestros y alumnos. Y esa será la característica particular de la universidad. Este gremio educativo, ¿no es cierto?, a la forma, formado a la manera en que surgían también los otros gremios, como yo dije recién, una fundación propia medieval, los gremios, ¿no?, los gremios de arquitectos, de constructores, de lo que sea, también ahora tenían gremios de estudiantes y de alumnos y de profesores. Entonces, en ella se forman, sí, eminentemente clérigos, pero también laicos, por igual. Fundado en el mismo orden escolar del trivium y el quadrivium, se decía que el trivium, gramática, retórica y dialéctica, la gramática loquitur, dialéctica vera docet, retórica verba colorat. La gramática ayuda a hablar, la dialéctica ayuda a, es la verdadera enseñanza que ayuda a entender la verdad, y la retórica colorea las palabras, importante también. Y el quadrivium, aritmética, geometría, astrología y música, la aritmética numerat, la geometría ponderat, la astrología colit astra, y la música canit, la aritmética numera, la geometría pondera, la astronomía cultiva los astros, colit cultiva los astros, y la música canta. Estas 7 artes liberales se cultivaban en la orientación filosófica o debajo de la unidad que le da la filosofía, madre de todas las ciencias, y en referencia siempre a la teología, de la cual la filosofía era su sierva. Este era el orden, ¿no es cierto?, jerárquico de las ciencias: teología, filosofía, artes liberales, ars liberalis, en contraposición de las artes serviles. Eso es importante también no perderlo en cuenta, porque este orden hoy está totalmente desordenado, perdido. Nadie que estudie teología es considerado alguien que estudia lo más alto. Y un contador, disculpen si hay acá, y un contador no era considerado alguien que se ocupaba a un arte libre en la que profundizaba y cultivaba el espíritu humano. Más bien al contrario, alguien que tenía que servir en sus funciones y no podía dedicarse a lo propiamente humano, ¿no es cierto? Porque eso era artes, sí, que tenían que hacerse, pero serviles, ¿no?, sirven en ese sentido. Luego van ganando las otras escuelas también en Derecho, en Medicina, y veremos ampliado, sobre todo en esas 2 áreas, veremos ampliado los centros educativos, centros universitarios, o lo que llamaban los studium generale, los estudios generales, sobre estas disciplinas: teología, derecho, medicina. Filosofía también junto con teología, evidentemente, siempre unidas. La universidad medieval es heredera de la tradición cultural forjada en Europa desde la antigüedad, aunque resalta su gran originalidad y su historia propia. Otra de las características de estos centros educativos era la autonomía de la que gozaban. Si bien su gestación por siglos se encuadra dentro de una fuerte presencia eclesial y sobre todo papal,
la universidad va a tener su autonomía, que también la tienen hoy, y la mal invocan muchas veces, ¿no es cierto? Porque autonomía no quería decir que adentro de la universidad se puede hacer cualquier cosa, ¿no es cierto? Evidentemente. Hoy, digo, estamos muy invadidos de esto, ¿no? Es importante también este dato porque vemos constantemente el manipuleo de estas supuestas formas que tiene propiamente la universidad. Para ser claros, un studium no era llamado propiamente universidad hasta que le llegaba la bula papal que la habilitaba, por eso no era que no funcionaba durante ese tiempo, y a veces también la cédula real que habilitaba los estudios como universidad. Lo que pasa aquí es que no es claro y no importa tanto, ese es el problema, ¿no? Es decir, en el fondo los historiadores concuerdan en que no importa, los historiadores quiero decir Charles Hammer Hoskins, Jacques Berger, son algunos de los historiadores del siglo XIX, del siglo XX, más importantes, que han hecho las obras más importantes y que todavía siguen siendo las bases para los estudios posteriores. La idea es que no importaba tanto cuándo era universidad y que no era un gran festejo y ahora entonces nosotros somos universidad y que bueno, que es un poco lo que le pasa a las universidades actuales cuando le llega alguna gracia desde arriba, ¿no es cierto? Porque nadie decía ahora voy a una universidad, ahora voy a un studium, se sabía que era esa realidad superior de estudio, ¿no es cierto?, a la que uno iba. La universidad, otro tema importante, es que nace en el medio urbano, ¿sí? Es producto de la ciudad medieval, diríamos así, de la configuración nueva de la urbe, ¿no es cierto?, de la cristiandad, que es distinta a la urbe romana, ni hablar, ¿no es cierto?, a la polis griega, entonces tiene una lógica también distinta, que nosotros la hemos heredado también hoy, y allí surge, ¿no es cierto?, en ese medio va a surgir la universidad. Ahora va a ser importante tenerlo en cuenta un poquito más adelante. En este sentido, la universidad surge de una asociación libre de profesores y alumnos que quieren cultivarse. Ya en el siglo XII, el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Federico Barbaroja, emite un documento titulado Authentica Habita, también llamado Privilegium Scholasticum, el privilegio, el derecho, la protección de los escolares, de los estudiantes, ¿no es cierto?, a modo de constitución imperial, es decir, es el rango importante, en la que puso por primera vez los escritos por primera vez en escrito o por escrito los derechos, reglas y privilegios de las universidades europeas o de los estudios en aquel momento, partiendo del problema que tenían los estudiantes de diversas nacionalidades que venían a estudiar a la Universidad de Bolonia. Recordemos, Bolonia y el norte, buena parte de Italia, pertenecía al Sacro Imperio, ¿no es cierto? Y entonces él halla que los estudiantes internacionales, vamos a decir así, que venían a Bolonia, quedan acéfalos, quedan sin tutela, no tenían derechos o no tenían bien claros sus derechos, y había entonces excesos y problemas. Y esto va a ser una constante en la historia de la universidad, de los primeros años y en general. Sin tutela jurídica. Dicho documento fue a su vez, ¿ven cómo funcionaba en este sentido? Fue a su vez ratificado por el Papa Alejandro III. Los principales derechos reconocidos eran la inmunidad y privilegios legales, similares a las que poseía el clero, es decir, eran muy altas, ¿sí?, siempre y cuando observaran ciertas normas como la obligación de portar atuendo eclesiástico, la libertad de desplazamiento en base a razones académicas que tenían que tener, de enseñar y estudiar, la inmunidad ante el derecho de represalia. No voy a entrar acá, pero el derecho de represalia era el derecho que justamente podían tener contra los que no estaban sujetos a la tutela jurídica propia en ese momento, y el derecho a ser juzgados por las autoridades universitarias a las que se le daba un tribunal diocesano que estaba siempre a cargo del obispo, en el caso de materia penal, supongamos, ¿no es cierto? Por tanto, es una pieza clave en la historia de la organización universitaria este documento. Propiamente tenemos dos modelos de organización de universidad en aquel entonces, en el siglo XIII. Las universidades del norte, como Oxford, París o Cambridge, donde se va a centrar en la asociación de
profesores. Esta asociación de profesores y alumnos, más bien en las universidades del norte, tiene un influjo mayor las decisiones y opiniones de los profesores. En cambio, en las universidades del sur, más mediterráneas, digamos, esa asociación va a estar más manejada por los intereses de los alumnos. ¿Sí? De Italia, de España, del sur de Francia, del Languedoc, supongamos, ese tipo de universidades que surgen, ahora vamos a ver, Salamanca mismo, Bolonia, Montpellier, ¿no es cierto?, Toulouse, van a ser universidades más bien en las que los alumnos deciden, ¿no? Y esto no quiere decir que en absoluto tenemos que pensar que entonces era una manipulación artificiosa de los intereses, que los estudiantes no querían estudiar, entonces, no, evidentemente hay que pensarlo seriamente, ¿no? Sea como fuere, sabemos que la universidad fue fundada como una corporación o gremio de profesores y alumnos, Universitas Magistrorum et Scholarium, de los maestros y alumnos. Mucho se ha dicho respecto de su origen, pero hay quienes sostienen que viene de una tradición, más bien que responde a otra, que ya había en realidad universidad. Yo he leído cosas graves en este sentido de los medios de internet que andan por ahí, en donde se dice que en realidad en China ya había, en la China antigua ya había universidades, que los árabes, los islámicos también tenían en la madrasa un centro de formación universitario. No es así. Los bizantinos también tuvieron el Pandidacterion, ¿no es cierto? Es decir, una especie de formación integral también que querían lograr, pero no respondía a las características que acabamos de señalar en el orden, la autonomía, ¿no es cierto?, la asociación libre, los derechos que tenían y la jerarquía de estudios que hacían. Siempre más bien eran para estudios prácticos, aunque también había una parte de consideración especulativa, pero más bien eran la función práctica de lo que debía salir desde allí, ¿no es cierto? ¿Quién salía? Bueno, alguien que tenía que hacer tal o cual cosa. Acá los estudiantes iban para aprender, por amor a la sabiduría. El Pandidacterion es del siglo III, creo que es, de Teodosio II. Privilegios, estatutos, sellos, sigilum, acabamos de ver el sigilum allí, ¿no es cierto?, el sello. Los privilegios, los estatutos propios, la independencia o autarquía o autonomía, ciertamente, los juramentos, los títulos, todo eso es propio de la universidad y no estaba en las otras formas de educación. Se ha dicho siempre que la Universidad de Bolonia ha sido la primera, con fecha, decimos, 1088, creo que está por ahí. Bueno, no propiamente puede no ser ese, pero en el actual sé que está. Aquí vamos a corregir alguna cuestión, ¿no es cierto? Por lo menos desde algunos estudios bastante serios. Resulta que por ciertos tecnicismos que a veces son necesarios, se difumina la verdadera fecha de fundación de una universidad para ser considerada más importante. No es una negación de la importancia enorme que tuvo Bolonia como madre, así se la ha llamado, de todas las universidades, ¿no es cierto?, sino que como el inicio es un poco oscuro de una universidad, y si propiamente tenemos que decir desde cuándo fue universidad, propiamente, bueno, es un poco posterior. ¿Y cuáles son los intereses que llevaban a esto? Me permito leerles brevemente en este libro que escriben, bueno, varios autores, pero yo voy a citar al mismo autor que he leído, ¿no?, Walter Ruegg, con diéresis y doble G. Dice, en 1988, ahora, la Universidad de Bolonia celebra sus 900 años. No obstante, ni nuestra propia investigación de la historia de las universidades medievales, ni las investigaciones de otros han proporcionado nunca ninguna prueba de tal fundación en el año 1088. Rashdal coincide con esto. De hecho, 1088 fue elegida hace un siglo como la fecha convencional, así lo cita textual, por un comité presidido por el famoso poeta Giosuè Carducci,
en 1888, iba a ser la ocasión de un gran jubileo que se celebraría en presencia de la familia real y asistirían rectores de universidades de todo el mundo. El propósito de la celebración era imprimir sobre la conciencia del pueblo italiano y del mundo entero el conocimiento de que la reciente y todavía no completamente unificación política italiana podía apelar para su legitimación a la tradición de 8 siglos de antigüedad de libre investigación y enseñanza de la Universidad de Bolonia en su importancia mundial, ¿no es cierto?, la nacional y mundial. La celebración del 8º centenario de la Universidad de Bolonia en 1888 fue de hecho una de las celebraciones conmemorativas y las manifestaciones simbólicas aparejadas con ellas que fueron organizadas en el curso del siglo XIX para recordar a las naciones su pasado y su continuidad histórica y reforzar en ellas su sentido de unidad nacional. Las celebraciones conmemorativas se centran en esta fecha particular. Por esta razón había que encontrar una fecha y debía ser tan temprana como fuera posible. De forma que la función política importante y simbólica de la Universidad de Bolonia como madre de las universidades europeas no pudiera discutirse en aquella ocasión. Carducci y sus colegas medievales basaron sus pretensiones sobre un documento del siglo XIII. Según este documento, el famoso Irnerio, del fines del siglo XI, principios del siglo XII, y un desconocido, un tal Pepo, fueron los primeros que dieron lecciones de leyes en Bolonia. Los jubileos, en muchas ocasiones, estimulan la investigación histórica y entonces después resulta que no era tan así, vamos a decirlo así, tan así. No le quito para nada en este sentido, pero trato de llevar claridad a que, bueno, tampoco les importaba tanto a los medievales saber si exactamente era esta la fecha o la otra. Tenía una tradición importante. Aquí se enseña, ¿no es cierto? En el caso de Italia sucedió que los diversos reyes fomentaban el derecho, pero con un fin práctico. Entonces, Bolonia surge como filosofía del derecho, como universidad de derecho, pero con un fin más bien práctico, y acabamos de decir que el fin de la universidad no es en principio práctico. Entonces, y no es que no va a haber, evidentemente, cierta especulación, pero no, yo creo que hay varios elementos para poner en tela de juicio. Claro, la que va a ganar con todo esto es París, ¿no es cierto?, que va a quedar, o va a querer quedar como la primera universidad y la más importante, que desde luego creo que lo es. Como sea, las dos primeras universidades que se disputan la primacía son París y Bolonia, y con Oxford de cerca. El leitmotiv, la razón de ser de las universidades era el amor a la verdad, su cultivo y su conservación y transmisión. Eso hay que repetirlo y hay que decirlo, porque si la universidad se llama universidad todavía, no puede salirse de esta matriz, ¿no es cierto? Si no, es otra cosa. Llámese de otra cosa, ¿no es cierto? En palabras del profesor alemán Herbert Grundmann, que tiene una obra que se llama Von Ursprung der Universität im Mittelalter, es decir, del surgimiento de las universidades medievales o del medioevo, dice algo, me parece crucial, muy claro, muy directo para la idea de la universidad. Ni la demanda de personas con preparación profesional o educación general, ni la demanda y motivos gubernamentales, eclesiásticos, sociales y económicos son los factores primarios, constitutivos o realmente fundamentales y determinantes subyacentes al origen y naturaleza de la universidad como comunidad totalmente nueva y sedes de enseñanza y estudio. Los alemanes tienen que nombrar todas las causas, ¿no es cierto?, siempre para llegar a lo que quieren decir. Todo lo contrario, dice Grundmann. En sustancia, el estímulo para la emergencia y crecimiento de las universidades fue el interés humanístico y científico, el deseo de aprender y de conocer, el amor sciendi, ¿no es cierto? El principal exponente de los profesores, del prototipo de profesor, que después se lo extremó un poquito, se lo exigió un poquito su papel como el fundador de la Universidad de París, ciertamente que no lo es, pero un prototipo de profesor, para que veamos el profesor medieval, el profesor de las universidades, es Pedro Abelardo, sin duda. No voy a hacer una semblanza aquí de Pedro Abelardo, muchos lo conocerán y los que no, les animo a conocerlo, pero él tenía una inmensa fama entre los alumnos, ¿no es cierto? Y un poco vemos la vida, cómo se formaba la vida social en este tipo de personajes que arrastraban, traccionaban, atraían tras de sí a las masas, pero incluso enfervorecidas a veces. Recordamos
los grandes debates que se hacían, ¿no es cierto?, de Pedro Abelardo con Guillermo de Champó y algunos otros, en donde las masas se agolpaban a las afueras del recinto para tratar de escuchar y ver quién ganaba, porque también había una cuestión de determinación del ganador, y así lo aceptaba el perdedor también. Pero él era el creador, de alguna manera él fue el creador, me atrevo a decir, de lo que será llamado después el método escolástico, ¿sí?, del análisis, de la disecación de los problemas, de la separación, de jerarquización, problematización de las cuestiones. En su obra Sic et Non, el sí y el no de cada cosa, que un poco va a repetir luego Pedro Lombardo, Tomás de Aquino, Buenaventura, todos, ¿no? Será el montaje, el esqueleto, donde se va a montar la pedagogía medieval, la pedagogía universitaria. Este método de enseñanza se forjó en un tiempo en que la lectura y el comentario de sus autores insignia se hacía de acuerdo a la gran o famosa auctoritas que tenían los maestros del pasado, es decir, la admiración y alta estima de grandes escritores y autores que eran norte guía para los alumnos, como San Agustín, Cicerón, Platón, Aristóteles, etc. El método contenía varias partes que se desarrollaban no siempre en una misma clase, sino en momentos durante la carrera, a veces. La lectio, o lectura, la quaestio, la individualización del problema, la disputatio, evidentemente, cuando ya uno estaba más maduro, más ducho, diríamos así, la discusión interpretativa de esto, que siempre hacía también el maestro, y luego una llamada determinatio, ¿no es cierto? Es decir, una prueba, un examen, una comprobación de esto. El maestro se muestra como aquel que luego de representar a un oponente imaginario, quien atacaba todas las opiniones vertidas por el alumno, desenmascaraba los argumentos sofísticos y restablece el sentido auténtico del texto estudiado. Es que eso es todo el sentido de cualquier maestro de hoy, ¿no es cierto? Más allá de falsear o no las cuestiones, el maestro es el que tiene que cerrar el sentido para que el alumno entienda. No es, evidentemente, la libre interpretación, pero había que pasar por estos procesos, ¿no es cierto? Yo decía de los debates de Pedro Abelardo y su antiguo maestro, Guillermo de Champó, que era su propio maestro, a quien él desafiaba con su ímpetu, con su temperamento tan particular. Pero fíjense la importancia de estos debates, que Guillermo de Champó, al perder y sentirse humillado por su alumno, se retira de la educación y funda el monasterio ahí en San Víctor, ¿no? La escuela de San Víctor, en París. No sé si era en la montaña de Santa Genoveva, creo que era, o cerca de por allí. El historiador Olaf Pedersen, un interesante historiador de la ciencia y de la educación, es danés, discípulo de Gilson incluso, sostiene que las causas que posibilitaron las universidades son el crecimiento de alumnos, la cantidad de los studia, plural de studium, la internacionalidad de sus maestros, haciendo necesarios lugares grandes, más grandes de los que hasta ahora se venían utilizando, y la recuperación económica del siglo XIII. La estabilidad, la falta de invasiones, cierta recuperación económica que había. Así las universidades aparecen como una respuesta a las necesidades de una nueva población más estable y ávida de conocimientos. Este crecimiento llamó la atención tanto los poderes civiles como eclesiásticos, deseando atraerlos a su jurisdicción. De aquí que la universidad tenga una entidad única, no es civil ni eclesiástica, y a la vez está en las ciudades y está amparada por el reconocimiento y protección del Papa. Es la Iglesia la que reconoce a los profesores egresados de estas instituciones el famoso ius iubique docendi, el derecho a poder enseñar ubi, donde sea dentro de los límites de la cristiandad. Es un reconocimiento importante en ese sentido, porque el profesor ahora egresado podía ir a dar, presentando su título, con el sigillum, ya sabían que estaba uniformado. Por eso en Bolonia se hizo después la reforma universitaria actual, ¿no es cierto?, europea, de donde se aunan, y es un disparate en algunos aspectos, pero bueno, se va a Bolonia y se
se quiere hacer una uniformidad, como tenían en aquel momento, ¿no es cierto?, de los planes de estudio, de los profesores, que puedan integrarse en un francés y un alemán, un portugués y un italiano, etc. Eso ya estaba en el siglo XIII. En cuanto a las primeras universidades, quiero terminar con esto, tenemos que ver brevemente el caso de París. A ver, hacia finales del siglo XII la dinastía de los Capetos se consolida en Francia, económica y territorialmente. Para la organización del nuevo reino hará falta una institución que prestigie, eduque, el caudal de sabiduría de los ciudadanos y de la ciudad real, por excelencia, París. La Universidad Parisiense toma forma de la famosa escuela de Notre Dame, ¿sí? Esa es la base, no Chartres, que no está en París, por otro lado, pero digo, no es la Universidad de París surgida de Chartres, no es de San Víctor, no es de otras escuelas, sino de la escuela de Notre Dame, famosa escuela de Notre Dame, ya famosa e internacional a comienzos del siglo XIII. Curiosamente, esta universidad no tuvo en sus inicios un edificio en el que centrar sus clases, sino que se agrupaban cerca de la isla, ¿sí? La de la isla de París, la Ile de la Cité. Conocemos esta referencia por algunos de los nombres de los primeros profesores, fíjense qué curioso, tales como Juan de Parboponto, del Petit Pont, ¿no es cierto?, del pequeño puente. Es decir, Juan es el que estaba en el pequeño puente, que enseña ahí. Claro, los puentes, hay que aclarar esto, los puentes no eran simplemente uniones materiales de dos estrechos, sino que en los puentes había construcciones, ¿sí? En los puentes había casas, algunos en Europa todavía quedan así. Pero bueno, hoy si uno va a París no cruza el puente para la isla, con edificaciones a los costados. Esas edificaciones, por la misma distancia y tamaños posible, no serían muy grandes. Las primeras aulas o escuelas que tendría París. Adán de Parboponte también, ¿sí? Sí, había varios que estaban por allá. Tenemos nombres, sabemos cómo eran. Y allí tenían sus aulas, pequeñas habitaciones en los puentes. Los maestros universitarios eran supervisados por un cuerpo institucional encargado de revisar y, en el caso, llegado tal, condenar cualquier desviación. El superior de este cuerpo inspector era el scholasticus, o canciller. Tanto el profesor nuevo como el alumno que se graduaban debían dar clases magistrales delante de una buena parte de la universidad para demostrar la solidez de su formación. En este sentido la exigencia era muy alta. Los alumnos accedían primeramente al título de bachiller, por ejemplo en teología, bachiller en teología, que se llamaba bachiller en el caso de Santo Tomás, del siglo XIII, ¿no? Y por buena parte, hasta el siglo XVI creo que fue el bachiller sentenciario, en el sentido de que tenían que egresar de sus estudios comentando o haciendo un análisis sobre la sentencia de Pedro Lombardo. Era el manual universitario por excelencia. Y luego podía doctorarse en un título posterior, tal cual queda un poco hoy, ¿no es cierto? La Universidad de París, entonces, tiene su rúbrica oficial, como tal, en la bula de Gregorio IX, que se llama Parens Scientiarum, dada el 13 de abril de 1231, a raíz de los disturbios producidos, que se venían produciendo, sobre todo un gran disturbio, y no solamente disturbio, sino un lío mayor, con muertes, saqueos, corridas, imaginemos todo el tipo de cuestiones que había, en 1229, un poco antes, sobre todo ese. Al finalizar el carnaval, los estudiantes festejaron excesivamente en la ciudad, provocando desmanes y riñas callejeras y causando destrozos en varias viviendas de los parisinos que entraron en disputa con los estudiantes. Es especial una entre un grupo de estudiantes y un tabernero local que fue recordada por su violencia. Una parte de los profesores y alumnos emigró al sur, dadas estos líos, estas muertes, y allí fundaron la futura Universidad de Toulouse. Esto será una constante entre más o menos, es decir, ¿qué quiero decir más o menos? Tendrá realmente total incidencia en algunos casos, o en otra fortalecerá un centro de estudio que ya había. Lo que pasa, por ejemplo, en Salamanca, que devienen alumnos y profesores de Palencia,
pero no es que Palencia termina de funcionar allí, terminará de funcionar un poco después, ya funcionaba antes. Lo que pasa con Cambridge, que es también, ahora vamos a decir, una emigración de profesores y alumnos, Toulouse también, Bolonia también tiene su origen, se supone, al menos en algunos datos que se saben, de migración de profesores por distintas causas a veces, ¿no? Muchas veces eran por desmanes, por líos, por problemas, otras veces por número, por situaciones distintas, de Pavía, del centro de estudio de Pavía, en Lombardía. Bueno, esto es lo que se llama, lo que ahora vamos a analizar o comentar simplemente en la Universidad de Oxford, que se llama en inglés Town and Gown. ¿Sí? El problema de los estudiantes y Gown, es decir, Town and Gown, la ciudad, el pueblo y los estudiantes. Pero estudiante, no me dirán ustedes, no se llama gown, no se dice gown, no. Gown es una especie de túnica, ¿no es cierto?, que se usaba en distintos aspectos y que también se identificaba como la túnica esta que yo digo que usaban, que se les pedía usar a los internacionales estudiantes en Bolonia, aquellos que usaban esto, ¿no es cierto?, aquellos que usaban esta túnica. Entonces se le dice así, Town and Gown, ustedes lo van a ubicar así el problema de la ciudad y la universidad, porque yo digo, la universidad es un problema, es una institución urbana, surge ahí, entonces el problema era ese, la convivencia. Una parte, volvemos a París, una parte de los profesores y alumnos entonces emigró al sur después de este lío. Este documento, el Paren Scientiarum, del Papa Gregorio IX, es considerado la carta magna de la universidad fundacional, cuyos principales redactores sabemos que fueron Guillermo d'Auxerre y Godofredo de Poitiers, a la sazón importantes profesores de la universidad. La bula sostiene que el canciller debía recolectar varios testimonios, así está en el caratulario, sobre los profesores y aceptar y mantenerlo en secreto. Él iba preguntando qué tal era fulano y todo eso lo hacía con independencia del conocimiento de los profesores a los que iba, y luego armaba un juicio en esto. Solo después de una reunión del canciller con otros miembros de la universidad se le daba el visto bueno. Vean toda la preocupación que había, ¿no?, por la ortodoxia, por la ortopraxis también. La bula también esclarece la cuestión disciplinar, otorgando la potestad de darse un reglamento interno que prevea situaciones de indisciplina tan frecuentes en esa época entre los estudiantes. Pero el canciller tenía en esta materia límites que eran franqueables solo por el obispo, quien podía hacer uso de la prisión si así fuese necesario. La Universidad de París fue siempre la referencia principal en teología, pero también cultivó intensamente la Facultad de Artes, que se llama, con sus problemas, analizando problemas metafísicos, lógicos, éticos, planteados con la profundidad de los mejores maestros. No hay prácticamente figura del ámbito universitario del siglo XIII y demás que no haya pasado por esta escuela de teología y filosofía. Pero el siglo XIII también sería un siglo difícil para la universidad por una serie de condenaciones que se van a dar, principalmente se recuerda la de 1277 del obispo Etienne Tempier, ¿no es cierto?, contra todo el aristotelismo, bueno, eso lo hemos hablado incluso en otro curso, ¿no es cierto?, prohibiéndose el uso de Aristóteles, ¿no es cierto?, considerándose peligroso. Entonces la universidad venía atacada desde varios aspectos, atacada en el sentido de fraguada, ¿no?, en su esencia. Posteriormente, un poco posterior al surgimiento, se recibe el nombre de la Sorbona, ¿no?, que conocemos hoy, gracias a Roberto de Sorbonne, quien fundó una congregación que se llamaba de los pobres maestros, Domus Magistrorum Paupérrima, de los pobres maestros, ¿no es cierto?, que enseñaban gratuitamente. Por carta del rey en 1255 y del Papa Alejandro IV en 1259, declaró útil para la religión esta universidad. Oxford, allí está, la universidad que lleva por lema Dominus Illuminatio Mea, nació de la prohibición del rey inglés Enrique II de enviar a los estudiantes ingleses al Colegio Inglés de París, de la Universidad de París. Problemas políticos, evidentemente, que después se van a agravar cuando Inglaterra pierda muchísimos territorios a manos de Felipe Augusto y de los capetos. Entonces, claro, como había una situación conflictiva en Francia, o en la parte francesa del reino normando de Inglaterra, entonces
Enrique II prohíbe, Plantagenet prohíbe mandar a los alumnos a estudiar allí, entonces claro, tenían que hacer algo en casa y fundan en 1209 la Universidad de Oxford, en Oxenforda, donde también hubo grandes discursos, 1209, yo dije, no es, 1209 es la escisión que va a ser de Oxford hacia Cambridge por estos problemas y disturbios que terminan con la muerte de 2 estudiantes. Digo, los disturbios terminaban siempre con problemas serios. Y que generó el cierre provisorio de la Universidad de Oxford hasta 1214, que se vuelve a reabrir por una... Pero bueno, mandan entonces a estos profesores y alumnos a la universidad a fundar en Cambridge, que quedaba bajo el bajo la tutela de la diócesis de Ely, y luego vuelve a abrir la Universidad de Oxford. Estos escándalos en Oxford se volvieron a repetir en lo que se conoce como el motín de Santa Escolástica. El origen de la revuelta, ya en el siglo XIV, en 1355, fue un altercado en la taberna Swindlestock. Ahora hay un banco allí, pero estaba allí la taberna, hasta hace no mucho, incluso se sabe la dirección, digo, ¿no? Entre 2 estudiantes de la Universidad de Oxford, incluso están los nombres, Walter Springhouse y Roger Chesterfield, y un tabernero que se llama John Croydon, quejándose de la calidad de las bebidas. Fíjense las cuestiones que pasaban. Se llegó a un intercambio de palabras groseras que terminaron en la agresión al camarero por parte de los estudiantes, y las represalias políticas, ¿no es cierto?, de la ciudad en este incidente hicieron que los estudiantes huyan. Entonces, era un ambiente difícil de llevar, ¿no es cierto? Las universidades inglesas están organizadas todavía hoy en colegios, pequeños unidades, ¿no es cierto?, en las que se van dando la educación, y tenemos varios de sus nombres: el College de Magdalene, ¿no es cierto?, de la Magdalena, Holy Trinity, Christ Church, es decir, todos nombres cristianos, evidentemente. Blackfriars, ¿no es cierto?, los monjes, los frailes negros, son los dominicos, que estuvieron después expulsados, ¿no es cierto?, de Enrique VIII, y vuelven recién en 1960, creo, aproximadamente. Es decir, estas universidades centran su educación en los college. Bolonia, bueno, termino con esto, simplemente Bolonia, más allá de la problemática de la fundación que hemos visto, es sin duda un paradigma de universidad. Varios emperadores y reyes se valieron de ella para extraer de allí sus mejores sabios. También quiso echar mano de ella Federico II, Hohenstaufen, que como no le va bien, entonces funda él la Universidad de Nápoles. Y ahí hay en Bolonia, interesante, importante, es el rescate del derecho romano que se hace en Bolonia, visto por algunos papas incluso en algún momento como peligroso y entonces prohibitivo. Luego otros papas iban a darse cuenta que era muy fructífero estudiarlo, entonces se habilita. Bueno, la rehabilitación del derecho romano en Bolonia ya no va a ser simplemente meramente práctico del estudio para formar abogados porque el reino necesita, ¿no es cierto?, conocedores de leyes, sino que ya había una contemplación de la justicia, ¿no es cierto? Finalmente, entonces, ¿qué pasa con la universidad? Bueno, lo vamos a ir viendo, pero elementos como el nominalismo, la devoción moderna, los cambios políticos, la guerra de los 100 años, el cisma de Aviñón, son algunos de los elementos que darán el fin de una etapa, digo, llamo así, que irá cayendo esta formación en desuso y perdiendo prestigio. La Universidad de París se vuelve nominalista, no quiere decir en esto que perdía otras cosas, evidentemente, y la alternativa sería Salamanca. Por eso estamos haciendo también este congreso. Es decir, es allí en Salamanca donde va a permanecer la educación más tradicional, más antigua, diríamos así, universitaria,
porque la universidad nueva ya va a ser la universidad de la modernidad. Va a empezar a abrir paso lentamente, pero hacia la universidad moderna. Si el problema de los inicios de la universidad como tal es complejo, al menos separándonos de las acaloradas discusiones, podemos entonces dar una lista somera de las primeras universidades, y en esto termino porque es importante ver algunos nombres que empezaron siendo studium, algunos pasaron a ser universidad y luego dejaron de ser, como Salerno, primera, Reggio, Vicenza, estamos todavía en el siglo XII, Palencia, París, Oxford, Montpellier, Cambridge, Arezzo, Salamanca, Padua, Nápoles, Vercelli, Toulouse, Orleans, recién ahí estamos en 1235, miren la cantidad que ya había. Roma, que empezó como un studium curiae y luego pasó a ser un studium urbis. Siena, Piacenza, Angers, Sevilla, Valladolid, Lisboa, Lérida, recién estamos en el 1300, y así. La última universidad fundada en el siglo XIV es la de Valencia, que bueno, fines del siglo XIV, principios del siglo XVI, y allí tenemos configurado todo el esquema de universidades. Yo tenía más para hacer, pero la verdad que se me acaba el tiempo y entonces tengo que cerrar aquí, podríamos enriquecerlo muchísimo más. Los animo a entrar en este mundo fantástico de la historia de la universidad, porque es un eje central, muchas veces olvidado de la historia misma y del pensamiento, de la historia del pensamiento que tiene esta institución que actualmente sufre tanto, ¿no es cierto?, de los embates de las ideologías, de la politización, de los problemas económicos, y se olvida y nubla absolutamente el amor scendi, ¿no es cierto?, que decíamos. Bueno, muchas gracias.